Prepárate para un viaje profundo e inquietante a través de la historia que marcó para siempre a la humanidad. El origen, la decadencia y la caída de las ciudades de Sodoma y Gomorra. En este video especial de Virtud en Verso, revelaremos cómo aquella antigua destrucción resuena hasta el día de hoy, en 2025, cuando los valores son olvidados, los placeres efímeros dominan y el ser humano parece perderse cada vez más. Si te gustan los contenidos que mezclan historias bíblicas con reflexiones actuales e incitantes, deja tu me gusta, suscríbete al canal para no perderte ningún video nuevo y, muy importante, comparte tu opinión en los comentarios. Es conversando que evolucionamos juntos y que Virtud en Verso se hace cada vez más fuerte. Vamos juntos en esta jornada. Era una tierra de oro y sombra, donde el brillo de las riquezas cegaba los ojos del alma. Sodoma y Gomorra, hermanas en la perdición, se erguían como ciudades poderosas, alimentadas por la abundancia, el comercio y el placer. Nadie pasaba hambre, nadie sentía frío, pero todos estaban vacíos. El corazón de los hombres se cerraba como piedra y los ojos buscaban solo lo que era bello por fuera, ignorando lo que se pudría por dentro. Ezequiel ya anunciaba el inicio de la decadencia. He aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma: soberbia, saciedad de pan y próspera ociosidad. Es 16:49. Vivían como si fueran eternos, se reían de la muerte, se reían de Dios, se reían unos de otros. Incluso lo sagrado fue prostituido. Lo correcto se volvió broma, lo incorrecto se puso de moda. Aquella tierra no cayó de un día para otro, se perdió lentamente, exactamente como sucede ahora, delante de nuestros ojos, en los callejones iluminados por antorchas y en los palacios revestidos de mármol. El placer era la moneda más valiosa. Nada estaba prohibido, todo estaba permitido. Cada noche la ciudad se entregaba a nuevos deseos, y cuanto más se hundía en ellos, más quería. La carne se volvió vicio, el cuerpo mercancía, el alma solo una leyenda contada por ancianos olvidados. Extranjeros llegaban y eran arrastrados a fiestas donde el límite había dejado de existir. Las familias se deshacían, los compromisos eran renegados. La alianza entre los hombres y el Creador había sido cambiada por alianzas pasajeras entre los cuerpos. Y lo más aterrador, a nadie le importaba. Estaban seguros de que la libertad era absoluta, que no existía consecuencia, que no había justicia más allá de la que ellos mismos creaban, hasta que los cielos silenciosos comenzaron a moverse. Fue entonces cuando, de forma casi imperceptible, la ciudad comenzó a asfixiarse con su propio peso. La arrogancia creció tanto que tocaba el cielo, como una torre invisible hecha de ego, lujuria y desprecio. Pero mientras Sodoma se llenaba de sí misma, alguien afuera aún oraba. Un hombre justo, llamado Abraham, intercedía por aquel pueblo perdido. Si hubiera 50 justos, y si fueran 45, y si fueran solo 10, Génesis 18, 24, 32. Pero ni 10 fueron hallados, ni 10. El conteo de los justos era menor que el número de dedos en las manos. Dios entonces envía 2 mensajeros celestiales a la ciudad, no para juzgar con prisa, sino para confirmar con sus propios ojos la podredumbre que ya subía como humo hasta el trono divino. Era la última oportunidad, la última visita, y aún así fueron recibidos con deseo. Intentaron violentar a los ángeles, y el grito del cielo se volvió inevitable. Lot, el sobrino de Abraham, aún habitaba aquellas calles envenenadas. Era un hombre con fe débil, pero corazón sensible, intentando proteger su casa en medio del caos. Al recibir a los ángeles, él sabía que algo era diferente. El ambiente pesaba, el aire parecía esperar un juicio. Y aquella noche, cuando la multitud se reunió a la puerta exigiendo que los visitantes fueran entregados, la sentencia fue sellada. «Sal de aquí, este extranjero quiere ser juez sobre nosotros». Génesis 19:9. La ciudad ya no aceptaba ni el mínimo de corrección. Lot intentó alertar a sus yernos, pero se rieron de él como si fuera un tonto. El sonido de la burla fue la última oportunidad ignorada. Los ángeles entonces tiraron de Lot hacia adentro, cerraron las
las puertas y anunciaron: «Va a llover fuego, huye ahora, lleva a tu esposa, lleva a tus hijas, y no miren atrás». Y así comenzó la fuga más amarga de la historia. La madrugada estaba oscura, pero el corazón de Lot ardía en desesperación. Él corría sin mirar a los lados, sintiendo detrás de sí el silencio a punto de explotar. Su esposa, sin embargo, cargaba Sodoma en los ojos. No resistió el último recuerdo, se dio la vuelta, y allí, en medio del camino, su cuerpo se volvió estatua de sal. Génesis 19:26. No fue castigo solo por una mirada, sino por aquello que la mirada representaba: apego a lo que Dios ya había condenado. La destrucción cayó del cielo como tormenta de justicia. Azufre y fuego descendieron, consumiendo torres, mercados, camas, secretos. La tierra tembló y no quedó nada más que humo y cenizas. Era el fin de Sodoma y Gomorra. Pero el eco de esta ruina atravesaría milenios, porque el problema nunca fue solo la ciudad, fue el corazón del hombre que insiste en repetir los mismos errores, generación tras generación. Ahora mira a tu alrededor. Estamos en 2025. No hay antorchas en las calles ni palacios de piedra, pero los ojos siguen brillando con deseos que ciegan. Las ciudades no claman por justicia, sino por seguidores, likes y aprobación digital. Las redes sociales se han convertido en nuevos altares. Las aplicaciones de citas son como plazas de Sodoma. Allí no se busca amor, sino satisfacción rápida, sin nombre, sin peso. El cuerpo sigue siendo una vitrina, el placer sigue siendo rey. Hombres y mujeres se venden en plataformas modernas como OnlyFans, ofreciéndose por monedas virtuales como si fueran trofeos del hedonismo. La diferencia: hoy nadie necesita salir de casa para perderse. El abismo cabe en la palma de la mano, y el clic se convirtió en permiso para todo. No se destruye una ciudad con fuego cuando ella misma enciende su propia llama. Los tiempos han cambiado, pero el espíritu de Sodoma aún vive, disfrazado, elegante, conectado en 5G. Lo que antes se hacía en callejones oscuros, ahora se transmite en vivo. La vergüenza fue rebautizada como libertad y el pecado se volvió performance. Las relaciones perdieron profundidad. Amar se volvió sinónimo de entretenerse por instantes. El matrimonio, una idea anticuada. Divorciarse, casi un rito de paso. Los hogares se rompen sin resistencia. Los hijos crecen sin raíces y nadie sabe lo que significa construir juntos. Mientras tanto, lo que realmente importa, el alma, la fe, el propósito, se va olvidando, posponiéndose, pero el después nunca llega. ¿Y si llegara, habría aún tiempo? ¿O será que, como en la historia antigua, ángeles ya caminan entre nosotros, esperando el momento de anunciar: huye ahora y no mires atrás? Vivimos rodeados de voces, pero pocas dicen la verdad. Los influencers se convirtieron en profetas modernos, pero sus mensajes no curan. Solo inflan el orgullo, alimentan el ego y sofocan el espíritu. La generación actual busca autenticidad, pero vive filtrada. Quiere ser libre, pero se vuelve esclava de sus propios deseos. El consumo es desenfrenado. El contentamiento es raro. Drogas antiguas ganaron nuevas fórmulas, químicas, digitales, emocionales. Vicios de dopamina sustituyen el silencio del alma. Y cuando alguien intenta hablar sobre Dios, sobre límites, sobre valores, es cancelado, silenciado, etiquetado de retrógrado. Así fue también en Sodoma. «Este extranjero quiere juzgarnos», decían. Cuando la verdad se vuelve ofensa, el juicio no tarda en llegar. Y quizás ya esté en camino, solo que nadie se da cuenta, porque todo el mundo está mirando hacia abajo, a la pantalla. La decadencia nunca comienza por fuera, siempre nace en el interior. En Sodoma no fueron los muros los que se derrumbaron primero, sino la conciencia. Hoy vemos esto nuevamente. Lo correcto se volvió relativo. La verdad fue domesticada por narrativas convenientes. Valores eternos son descartados como basura antigua. Los padres ya no guían. Los hijos ya no obedecen y la educación fue tercerizada a algoritmos. Las iglesias, muchas, se rindieron al aplauso fácil. Cambiaron el altar por el escenario. Cambiaron la palabra por frases motivacionales. Pero Dios no ha cambiado y su
Justicia tampoco. Así como fue en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 28, 30. No es solo sobre Sodoma, es sobre nosotros, es sobre ahora, es sobre cuando el último justo aún intercede y el cielo ya comienza a pesar. En medio de tanta oscuridad, aún existen sombras de luz. Hombres y mujeres que se niegan a seguir el camino de la multitud, que buscan más que likes y placeres efímeros. Ellos recuerdan que la vida es más que el cuerpo, que el espíritu anhela algo eterno. Esos pocos se levantan como los justos de antaño, enfrentando el silencio, el desprecio e incluso el propio miedo para mantener encendida la llama de la fe. Oran, aman, cuidan y resisten. Saben que no basta con huir del mundo, es preciso transformarlo de adentro hacia afuera. El mensaje de Sodoma no es solo una advertencia, sino un llamado al cambio. La historia ya fue escrita, pero el final aún puede ser reescrito por aquellos que eligen la verdad sobre la ilusión. La sociedad actual camina en una encrucijada delicada, donde el avance tecnológico intensifica los dilemas morales. La adicción digital crece a cada segundo, transformando a los individuos en prisioneros voluntarios de las pantallas que los conectan y aíslan al mismo tiempo. La búsqueda de validación, la exposición desenfrenada y la cultura del inmediatismo crean un terreno fértil para el debilitamiento de los vínculos humanos genuinos. Como Sodoma, el mundo contemporáneo vive entre paradojas: progreso material junto a la degradación espiritual, comunicación constante con ausencia de verdadera conexión. El ruido es tan grande que la voz de la sabiduría apenas logra ser escuchada. Mientras muchos se pierden en ilusiones, pocos perciben que la verdadera revolución comienza en el corazón de cada uno, con elecciones que resisten las modas y las presiones sociales. La hipocresía se viste de libertad y se presenta como progreso. El placer se ha convertido en el mayor objetivo y las consecuencias se olvidan como si nunca fueran a llegar. La pornografía digital, la objetificación del cuerpo, las relaciones desechables y la cultura del aprovechar el momento son las nuevas señales de los tiempos. El uso creciente de drogas para anestesiar el alma y huir del vacío es el grito silencioso de una generación que ha perdido la dirección. Cada clic, cada desliz en la aplicación, cada nueva conquista efímera es un paso hacia la alienación. La vieja historia de Sodoma se repite, pero con ropajes modernos. El fuego que destruyó aquella ciudad hoy arde en las redes, en las calles, en los hogares deshechos y en el silencio de aquellos que aún creen que todo está bien, mientras el mundo se desmorona poco a poco. La conexión humana se ha vuelto frágil, sustituida por likes y comentarios que nunca llenan el vacío interior. El afecto verdadero se pierde en mensajes instantáneos que desaparecen en segundos, y la soledad crece incluso en medio de multitudes virtuales. Las familias se fragmentan, los valores se disipan y el compromiso cede lugar a la conveniencia. El matrimonio, tan sagrado y antiguo, hoy es tratado como un contrato desechable. La alta tasa de divorcios revela no solo relaciones frágiles, sino también corazones desarraigados, buscando en lo efímero lo que solo la eternidad puede dar. Sodoma y Gomorra cayeron por esa misma razón: el abandono del compromiso sagrado y la entrega total al placer momentáneo. Esta decadencia moral no es exclusiva del pasado, es una alerta para los días actuales, para el alma de nuestro tiempo. El olvido de lo que realmente importa es quizás el pecado más grave de todos. En medio de tanta información y distracción, el ser humano pierde la capacidad de escuchar su propia esencia. La conexión con lo divino se rompe y el vacío existencial se profundiza. La búsqueda frenética de éxito, fama y dinero reemplaza la búsqueda del sentido de la vida. Pero nada de esto satisface de verdad. La verdadera plenitud está
más allá de lo que los ojos pueden ver o las redes pueden mostrar. Está en el silencio, en la oración, en la comunión sincera. Sodoma y Gomorra son símbolos eternos del peligro de alejarse del Creador. Y hoy, ese peligro es más real que nunca, pues el mundo moderno ofrece millones de distracciones para que no percibamos el desvío del camino. En 2025, la velocidad de la vida digital intensifica esta desconexión profunda con aquello que realmente sostiene al ser humano: la espiritualidad, el amor verdadero, la responsabilidad con el prójimo y el propósito mayor de la existencia. Las redes sociales crean una realidad paralela, donde la búsqueda de aprobación externa, el culto a la imagen y la presión por las apariencias construyen una prisión invisible. La ilusión de la libertad se transforma en esclavitud de la opinión ajena, de la comparación constante, del miedo a no ser suficiente. Esta dinámica moderna refleja lo que Sodoma y Gomorra representaron en el pasado: sociedades que perdieron la noción del límite, que se hundieron en sí mismas y olvidaron la luz que ilumina el camino. El peligro hoy no es solo el placer desmedido, sino la ceguera ante el propio vacío que genera. Mientras se intenta llenar con distracciones cada vez mayores y más rápidas, un ciclo vicioso que solo aumenta la angustia y la soledad. La verdad es que, a pesar de la tecnología avanzada, el corazón humano sigue tan vulnerable y perdido como en los tiempos antiguos, quizás aún más, pues ahora está rodeado por miles de voces que confunden y distraen, en lugar de orientar. No podemos ignorar el impacto que la disolución de los valores familiares ha causado en el tejido social. El aumento vertiginoso de los divorcios, la fragilidad de los lazos afectivos y la búsqueda de satisfacción inmediata son síntomas claros de la misma enfermedad que consumió a Sodoma. Hoy, muchas relaciones se deshacen incluso antes de comenzar, pues el compromiso ha sido sustituido por el consumo emocional, por lo desechable. La fidelidad, la paciencia y la construcción conjunta, que deberían ser pilares de cualquier unión, ceden lugar a la prisa, al egoísmo y a la cultura del yo primero. Además, las drogas, sean químicas, virtuales o comportamentales, ofrecen una huida ilusoria para este dolor, anestesiando los sentidos, pero profundizando el vacío interior. Así como Sodoma se entregó al placer sin límites, la sociedad actual camina por el mismo sendero, sin percibir que la verdadera felicidad no reside en lo efímero, sino en la búsqueda constante de lo divino y de lo que trasciende lo material. El mundo contemporáneo, con toda su tecnología y conocimiento, parece encaminarse hacia una era de soledad colectiva, donde la conexión verdadera entre las personas es rara y preciosa. Sodoma y Gomorra no sucumbieron solo por sus pecados externos, sino por el endurecimiento de los corazones y la negativa a escuchar la voz de la conciencia. Hoy vemos la misma resistencia, una generación que cierra los ojos a las señales, que prefiere la distracción a la reflexión, que busca en el consumo y en el exceso una satisfacción que nunca llega. Esta ceguera voluntaria es la mayor amenaza. Mientras muchos celebran la libertad irrestricta, pocos perciben que se ha convertido en una trampa, una jaula dorada donde el alma se pierde. La historia de estas ciudades antiguas no es solo un cuento distante, sino un espejo que refleja lo que puede suceder si continuamos en el camino del abandono espiritual y moral. Pero no todo está perdido, pues la esperanza siempre resiste donde menos se espera. Como en el pasado, cuando la justicia de Dios encontró un hombre justo para salvar, hoy todavía hay quienes se levantan contra la corriente, que luchan por rescatar valores, que buscan la verdad y la luz en medio de la oscuridad. Son personas que comprenden que el mundo digital, a pesar de sus trampas, también puede ser instrumento de transformación cuando se usa con sabiduría y propósito.
Son voces que claman para que el corazón humano vuelva a latir al ritmo del amor, de la fe y de la responsabilidad. La lección de Sodoma y Gomorra, por lo tanto, no es solo sobre condena, sino sobre la urgencia de un despertar, para no ser nosotros quienes repitamos los errores de aquella historia milenaria, sino quienes escriban un nuevo capítulo para la humanidad. Este despertar pasa por la redescoberta de lo esencial, que nunca estuvo en las riquezas, en las apariencias o en los placeres efímeros, sino en la conexión sincera con Dios, consigo mismo y con el prójimo. En medio de la tormenta de información y distracciones, es preciso cultivar el silencio, la oración, la reflexión profunda. Es preciso reconocer que la verdadera libertad está en elegir lo que edifica el alma y rechazar lo que la destruye. La invitación es a volver a los principios que sustentaron la humanidad por milenios: amor, justicia, humildad y fe. Solo así podremos resistir la corriente que arrastra hacia el abismo, evitando el destino trágico que selló a Sodoma y Gomorra. La elección está en nuestras manos. Cada decisión, cada pensamiento, cada gesto es una semilla plantada para el futuro. Hoy, en 2025, somos desafiados a mirar en el espejo de la historia y reconocer los reflejos de la antigua Sodoma en nuestras propias vidas y sociedades. Las redes sociales, las aplicaciones, las distracciones modernas son espejos que revelan dónde nos perdimos y qué necesitamos recuperar. Este es un llamado a despertar, a redescubrir lo que verdaderamente importa, a reconstruir hogares, valores y corazones. La destrucción de aquella ciudad no fue un acto de venganza, sino una advertencia eterna, una invitación a la transformación antes de que sea demasiado tarde. Que podamos ser la generación que elige la vida, la fe y la verdad, rompiendo con las sombras del pasado y encendiendo una nueva luz para el futuro, porque la historia no está escrita en piedra, se hace cada día, con nuestras elecciones y actitudes. Ahora quiero saber de ti, desde dónde estás viendo este video, y en tu opinión, ¿estamos realmente avanzando hacia una nueva Sodoma y Gomorra? Deja tu respuesta y tu reflexión en los comentarios, porque aquí en Virtud en Verso, la honestidad y el diálogo sincero son muy bienvenidos. Si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y no olvides dejar tu like o dislike. Lo importante es ser verdadero. A tu izquierda puedes ver nuestro video más reciente y a la mindo en derecha, una lista de reproducción llena de curiosidades bíblicas para profundizar tu conocimiento. Muchas gracias por la compañía. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.